¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de la entrevista aquí en puranoticia.cl, siempre a través de toda nuestra plataforma, de nuestro canal de YouTube, de nuestra aplicación, de nuestra app, que la puedes bajar ahí del Apple Store, del Google Play y por supuesto a través de nuestra página web. Hoy día tenemos una invitada que personalmente el equipo de producción la perseguimos por 3 años, literal, nunca vino, pero aquí la tenemos. La tenemos hoy día, comunista, ex delegada presidencial, Sofía González. Bienvenida a Pura Noticia. Muchas gracias por esta posibilidad. No era que no quería venir, ya lo habíamos conversado. La verdad es que la delegación presidencial es un espacio que absorbía mucho trabajo, pero ya lo logramos y estoy aquí finalmente para que podamos conversar. Qué bueno, oriunda de mi Quillota querido. Así es. Ambos quillotanos. Ambos quillotanos. ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cómo? Sofía, cuéntenos de usted, porque usted llega a la delegación presidencial. En Quillota mucha gente la conocía, había sido candidata en el distrito del interior, el distrito 6, ¿cierto? Pero llega y todos quedan mirando y dicen, ¿quién es Sofía González? Bueno, yo creo que de los valores, ¿no?, que tuvieron mi nombramiento en la delegación presidencial fue justamente la apuesta que hace en este caso el presidente Gabriel Boric de poder nombrar a una mujer, la segunda, en ocupar este cargo. Porque a nivel histórico. En el tema había sido intendenta Josefina en el año 2000 estuvo un año como intendenta regional y yo fui la segunda mujer en poder ocupar esta responsabilidad, con mucho orgullo lo digo también, pero además no solamente era mujer, era una mujer del interior, una mujer de la comuna de Quillota. Y que descentralizaba este gran Valparaíso. Efectivamente, y que un poco daba o planteaba algunos giros respecto del cómo hacer política, ¿cierto?, de cómo ocupar este cargo desde una mirada descentralizada, desde una mirada que llevara también la voz de aquellos sectores que históricamente se han sentido un poco rezagados en la región de Valparaíso. Pareciera muchas veces que para las políticas públicas, para las distintas definiciones, llegáramos hasta Villa Alemana, ¿no?, llegáramos hasta Limache, pero de ahí para allá un poco quedamos un poquito atrás. Todos los intendentes anteriores, por ejemplo, yo me acuerdo Raúl Celi, Valparaíso Viña, Jorge Martínez, Valparaíso Viña, los de derecha, izquierda también, muy pocos del interior. Parece que es la primera. Y Mundaca también de la Ligua. Así es. Bueno, justamente creo que esto fue un gran valor porque pone sobre la mesa problemáticas que muchas veces no hacen tanto ruido, no están en la palestra pública permanentemente, pero que son igual de importantes. Hoy día esta región con 38 comunas tiene necesidades, desafíos que son muy variados, que son muy diferentes unos de otros, pero que de alguna manera siempre están apuntados a la necesidad de mejorar la calidad de vida de quienes las habitan, especialmente, insisto, de los sectores que están más hacia el interior y por supuesto también de otros como son las islas, en este caso Juan Fernández, Rapa Nui, que también son parte de nuestra región, y creo que uno de los énfasis que pusimos en mi gestión fue justamente el poder estar en terreno de manera permanente en las 38 comunas de la región. Oiga, Sofía, cuénteme, pero... Por eso me demoraba tanto en venir, ¿ves? No, sí, está bien. Ya estoy tranquilo que la tenemos acá, pero yo estoy más tranquilo. Sí, está bien, está bien. Yo decía, a los comunistas como que no les gusta venir mucho para acá, pero está bien. No, todo lo contrario. Sí, qué bueno, eso bueno. Vamos, compañera. Eso, vamos. Oiga, fonoaudióloga. Así es. ¿Cómo llega a la política una fonoaudióloga? ¿Cómo llega a la primera línea política? Bueno, no es tan raro. Hoy día tenemos dentro de la política muchas profesiones, ¿no?, que de alguna u otra manera van incorporando miradas, van incorporando énfasis en el quehacer público. Yo creo que la principal característica en el caso de la fonoaudiología es esta fortaleza o esta vocación de servir a las personas que esperan las políticas públicas, que muchas veces no están en el número 1 de la lista, ¿no? Personas con distintas dificultades, personas que requieren de una mayor inclusión, inserción en la sociedad, y justamente esta experiencia que yo tuve durante los 12 o 13 años de ejercicio, también implementando diferentes alternativas en los lugares donde me tocó trabajar, fue un plus a la hora de poder mirar la gestión pública desde una manera más integrada. ¿Y cómo llega al Partido Comunista? ¿Siempre fue comunista? Es una gran historia que si yo se la cuento completa no me la va a creer. A ver. No, mira, voy a hacer un resumen. Durante toda mi vida yo estuve vinculada sí o sí a la labor social, a partir de mi madre, de mi abuela, de mis abuelos. Padre profesor, madre profesora. Así es, bueno, y abuelos profesores. Mis abuelos fueron profesores, mi abuela normalista,
que trabajó toda su vida, hasta los 79 años, en colegios públicos en las comunas de Valparaíso, particularmente en Rodelillo. Entonces siempre estuve muy ligada al rol de la vocación pública, del hacer y de querer cambiar las cosas, evidenciando que para todos no era de la misma manera. Para hacer labor social no hay que ser comunista. Bueno, pero luego de podría ello, haber sido de la DC. Pero luego de ello, ¿Ya? déjeme terminar la ¿Ya? historia. Luego de ello, y con toda esta base, cierto, social que me inculcó mi familia, tuve la oportunidad de ser misionera. Muchos años de mi vida, de la Iglesia Católica. Estuve en varios lugares de nuestro país. Es raro un comunista misionero. No, no es tan raro, eso es parte del prejuicio que tienen, nada mire. más. Estuve misionando en varios lugares. Insisto, es como Juan Carlos Latorre, el senador que quería ser sacerdote. Bueno, yo quería ser monja. Pues, ¿Usted también quería ser monja? Claro, quería Mire ser lo monja. que se perdieron las monjas. No, o lo que ganó la sociedad, pues. También puede ser, no, pero... Bueno, pero en este camino... ¿Es verdad que quería ser no, monja? sí, de verdad, no, de verdad. El tema es que en algún momento tuve la posibilidad de tener algunas conversaciones en donde despertó esta conciencia más política que social. ¿Y en a qué donde edad, ¿a qué edad te despiertas esa? Como a los 17, 18 años aproximadamente. Ya. Y de ahí en adelante, bueno, entré a la universidad, me puse a estudiar, fui dirigente estudiantil durante los 5 años de mi carrera, aún no vinculada a la militancia política, pero sí muy vinculada a la izquierda. ¿Sí? En ese tiempo habían distintas discusiones que se dan en la Universidad de Valparaíso, se dio la discusión. Ahí no es muy difícil ser de izquierda. No, pues no es tan difícil, pero hubiese llegado a la UPLA, hubiese sido antes. Pues, más izquierda. No, pero bueno, y ahí me vinculé con distintas personas de distintos partidos, estuve trabajando desde la independencia, ¿cierto? Desde mi carrera con la democracia, con la juventud de la democracia cristiana, la juventud socialista, la juventud comunista, y en ese trabajo también me di cuenta que lo que más me hacía sentido era la forma de trabajar que tenía la juventud comunista, porque estaba su principal eje en la equidad, en la justicia social y en el hacer. ¿Son más ordenados los comunistas? Muy ordenados, muy disciplinados, estudiosos también, que yo creo que es muy importante a la hora de querer ejercer cualquier cargo público o querer generar cualquier cambio en la sociedad, porque no se puede trabajar desde la improvisación, ¿no? Nosotros estudiamos, analizamos también las realidades, tomamos decisiones en base a lo que existe, pero sin perder en el fondo el objetivo final, que es el poder vivir en una sociedad más justa. Y bueno, después cuando salí de la universidad, porque además mi papá, ambos profesores, eran muy estrictos conmigo, yo salí dentro de los 5 años de la universidad, pasé todos los ramos que tenía que pasar. ¿Nunca has hecho un ramo? Nunca me eché un ramo. Nunca me eché un ramo, y cuando salí de la universidad, lo primero que hice fue ir a solicitar mi ingreso en las Juventudes Comunistas. De ahí que sigo en el Partido Comunista, ya son cerca de 13 o 14 años de militancia. ¿Tu papá, su familia también? ¿Alguien? No. Ninguna en mi familia es la comunista. primera comunista de la la familia? primera comunista de la familia. Yo tengo una historia dentro, profesores, ¿cierto? Tengo familiares del Partido Radical, mis mismos abuelos fueron radicales también, pero soy la primera comunista de la familia, así es que imagínense lo que significó. Vocación comunista y de regreso a la democracia, la primera comunista que llega a la exintendencia de delegación presidencial. Además. Cuando usted llega a la delegación presidencial, asume la delegación, ¿qué siente? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo llega? Yo creo que lo primero que sentí o que analicé, que miré, era el gran orgullo y honor que significaba el poder estar en este cargo, ¿no? Esta tremenda responsabilidad, como te decía recién, siendo comunista, siendo mujer, la segunda, insisto, en la historia de esta institucionalidad, y que por supuesto eso iba a requerir de mayor esfuerzo, iba a ser un desafío mayor, siempre se espera más y se nos mira más, ¿cierto? A las mujeres, además, mujer comunista, también tenía ahí un peso histórico. ¿Tú crees que se le exige más? Por supuesto que sí, se nos mira más, se nos exige más, y está bueno que así sea. Yo creo que... Cuando usted llega a ser la delegada acá en la región, ¿es por cuoteo político? ¿Es porque le tocaba a los comunistas de la quinta región, a los Frente Amplio, la sexta? No, ahí existen distintos criterios que por supuesto son asumidos luego y definidos por el presidente de la República, más allá de... ¿Usted conocía al presidente antes No de ser lo conocía con anterioridad. Habíamos estado alguna vez con él en una foto que nos sacamos a propósito de esta candidatura que yo asumí el año 2021, ¿cierto? En fue el candidata a distrito diputada. 6. Ahí nos sacamos una foto, pero no lo Bueno, conocía personalmente. ¿Y le fue muy bien a usted? Así es, me fue muy bien. Usted porque sacó la segunda votación de la lista que iba con el Frente Amplio. Así es, en el pacto que teníamos con el Frente Amplio. Lo que pasa es que Diego Ibáñez saca tanto voto que arrastra a Francisca Bello y usted queda ahí.
Así es. Es como que lo que le pasó a la derecha acá en la senatorial con Chaguán, Kenneth Piu, que Andrea Molina quedó ahí. Así es. Usted quedó como el efecto Andrea Molina, ¿sí? Sacó los votos, pero no fue electa. Algo así, algo así. Ya, perfecto. Ya, y de ahí llega la delegación. Bueno, pero claro, yo no lo conocía, pero sí fui muy activa durante toda la campaña. Fuimos activos en los distintos comandos. ¿Le ¿cierto? gustaba a A usted nivel Boris comunal. presidente? Por supuesto que ¿Más sí, que éramos Jadwe? parte. Lo que pasa es que fuimos parte de una construcción. Nosotros los y las comunistas teníamos un candidato presidencial, en este caso Menos era mal que Daniel no fue Jadwe. Jadwe, po. Bueno, menos mal. ¿No? No sé. ¿O usted hubiese querido? Depende. Depende de dónde lo analice. No, pero ¿cómo lo ve usted si está Bueno, nosotros está ahí? teníamos un candidato presidencial, creíamos y fuimos parte también de un encuentro que hubo entre el programa, ¿cierto?, del Frente Amplio con el programa del Partido Comunista, y una vez que hicimos las primarias, asumimos como candidato presidencial al actual presidente de la República, Gabriel Boric, del cual además somos parte de gobierno, ¿no? Bueno, ¿usted siente que Jadwe es inocente o culpable? Yo creo que eso es algo que tiene que determinar la justicia. Pero su ¿sí? mirada así, mirado de afuera, Es que, con yo los creo que, es antecedentes. que yo creo que en realidad cuando hacemos juicios políticos de procesos que son judiciales nos podemos enredar. Hoy día lo que sí yo te puedo decir es que hay un proceso judicial que está en curso, que Daniel en particular ha colaborado permanentemente con la justicia, incluso mucho antes de que se formalizara, ¿no? Se entregó sus claves, entregó distintos elementos para poder abrir todos los elementos y que se determine finalmente qué fue lo que sucedió y cuáles son las eventuales responsabilidades. Pero más allá de eso, yo creo que también es importante poner en valor que existen políticas públicas que fueron creadas en la comuna de Recoleta que hasta el día de hoy han impactado de manera muy fuerte en la comunidad. No por nada, ¿cierto? Hoy día contamos todavía con el municipio a través de Fares Jadwe, porque efectivamente hay políticas que cambiaron la vida de la gente. Por ejemplo, el arriendo a precio justo en la comuna de Recoleta o las mismas farmacias populares, que existen muchísimas a lo largo de todo el país. Y bueno, es cosa de preguntarle a la gente, ¿no? Sí, si eso es bueno o malo para su bolsillo. Está imputado por un delito que no es menor. Él está formalizado, el día de hoy está en proceso. Y yo insisto, más allá de lo que se cuestiona, que en este caso tiene que ver con las asociaciones, o sea, con la asociación de farmacias, la política pública que se lleva adelante, como las farmacias populares o como el arrendo a peso justo, como te decía recién, son políticas que hasta el día de hoy le han cambiado la vida a las personas. Avancemos, como usted como delegada, asume la delegación, efectivamente todos la miraban. Nunca se vino a vivir acá, siempre vivía en Hijuela. Así es. Y viajaba todos los días. Todos los días. Y por eso la molestaban que gastaba tanto en benzina. Bueno, ahí hubo muchas críticas, ¿no? Pero efectivamente una de ellas tenía que ver con este traslado y la verdad es que a mí me parecía bastante peculiar que fijáramos la mirada en dónde vivía, ¿cierto?, la delegada, cuando en realidad primero normativamente no estaba cometiendo ninguna infracción. No hay ninguna... Todo lo contrario, o sea, lo que se solicita... Ahora, que se gastaba ¿cierto? se gastaba plata, pero en el fondo tenía que ir a buscarle, tenía que ir a dejarle. Ahora, pero no solamente ¿Nunca pensó eso. irse a la costa? No. No solamente eso, no, por varias razones, ¿no? Pero la principal era porque a mí me parecía que la descentralización no puede ser solamente un discurso. No podemos hablar solamente de la necesidad de descentralizar, pero cuando una autoridad no vive en el centro urbano, entonces cuestionarlo. El mantenerme en Hijuelas también tenía que ver con mantener los pies en la tierra. ¿Y dar una señal? Y una señal clara de que la descentralización se vive. Donde están las comunidades, vivir en Hijuelas no tenía nada de malo, todo lo contrario, me mantenía también conectada con la realidad que viven muchas personas hoy día en nuestra región. O sea, ¿cuántas personas no viajan todos los días desde Hijuela, desde Quillota, desde Calera y otras comunas a trabajar a Valparaíso? ¿Cuánto cuesta viajar de la Cruz de Quillota para Viña? Muchísimo. ¿Cuántos traslados? Y no solamente en recursos, en dinero, sino que también en tiempo y en la mala conectividad que tenemos. O sea, solo por nombrar algo que yo sé que quienes nos están mirando van a encontrar todo el sentido. ¿Cuántos estudiantes hoy día tienen que viajar, cierto, casi colgando del bus para venir a estudiar a Valparaíso? Porque existe un monopolio del transporte, cierto, donde no contamos con la suficiente cantidad de micros, de buses para poder llegar. Tenemos un proyecto, en este caso, de extensión del metro hasta Calera, que ha demorado más de lo que debería. 30 años esperando. Por tanto, creo que está bien también poner sobre la mesa que para poder ejercer cargos públicos, para poder ejercer cargos de representación, en este caso, del gobierno central, no necesitamos solamente personas que vivan en Viña del Mar, en Valparaíso, en Concón o en las zonas más centrales.
Oiga, Sofía, usted cuando fue delegada le dan como caja, literal, que la delincuencia, y usted está impávida. Siempre tuvo la misma manera que yo la veo comunicando hoy día. Es una habilidad suya el comunicar. Cuando tú ¿cuántas veces le pidieron la renuncia como delegada? No, yo perdí la cuenta. O sea, era impresionante. Es que la delegada tiene que renunciar. Yo perdí la cuenta. Cuando usted veía un delito, un asesinato, un tiroteo, ¿qué sentía? Porque ¿cómo lo hace? Porque efectivamente no era directamente la responsabilidad suya, pero usted tenía que ir a dar la cara. ¿Qué pasaba? ¿Qué herramientas realmente tiene el delegado para combatir la delincuencia? Mira, yo creo que hoy día el desafío que tenemos en materia de seguridad es tan grande y tan complejo que la única manera de asumirlos es con una mirada de Estado y de largo aliento. Cualquier persona que venga aquí a decirnos que tiene la varita mágica para resolver los problemas de delincuencia y de violencia que tenemos en nuestras calles, está mintiendo. Sí. Y desde ahí voy hacia tu pregunta, desde ahí creo que las decisiones o las políticas que se fueron adoptando a lo largo de este gobierno, que todavía sigue en desarrollo, ¿sí? Quedan todavía varios meses para su término, van en la dirección correcta. Y esa convicción justamente permitía mantener esa tranquilidad, ¿cierto?, de que las distintas decisiones, las distintas acciones van a ir dando resultados en la medida que asumamos que esta es una tarea de largo aliento. Pero nosotros miramos las estadísticas, publicamos pura noticia, el informe de la cuenta pública, por ejemplo, de la Fiscalía Regional de Valparaíso. Casi un 10% subieron los homicidios de un año a otro. Entonces, cuando usted me dice es que las políticas están dando resultados, sí, el mayor problema que tenemos en la región justamente son los homicidios. ¿Y por qué le preguntaba cuáles eran sus armas, su herramienta? ¿Qué hacía un delegado con el tema de la seguridad? Se reunía con las policías, se ponían metas de, oye, ojalá que este día tengamos menos asesinatos. ¿Cómo trabajaba? Bueno, principalmente, y a propósito de la alza de homicidio, yo creo que es importante tener una mirada más de largo plazo, ¿sí? Hoy día Chile ha ido en aumento en relación a los homicidios, a la cantidad de homicidios que se ven en las calles en los últimos 12 años, de manera permanente, ¿sí? Permanente. Y lo que se hace justamente es generar espacios de trabajo de articulación con las policías, con el Ministerio Público, con Servicio de Impuesto Interno, con las distintas instituciones que algo tienen que decir en materia de seguridad para poder realizar operativos, acciones mucho más específicas y que vayan al fondo del asunto, ¿sí? Hoy día lo que tenemos cuando hablamos en materia de seguridad, principalmente de homicidios, era un aumento, lo que teníamos era un aumento de homicidios que principalmente estaban vinculadas a armas. Entonces, ¿qué había que hacer? Tomar ciertas acciones que fueran a mayor investigación, poder generar ciertos operativos o intervención en sectores particulares, porque estamos hablando de bandas criminales. Pero usted me describe... Esas bandas criminales, esas bandas criminales fueron de alguna u otra manera desarticulándose a lo largo de estos últimos años, lo que van a ir dando resultados. Primera muestra de esa fue el quiebre del alza el año 2022, que se logró parar o estancar, ¿sí? Lo que no es suficiente, por supuesto, y luego poder mantener esto para poder evitar que esto siga creciendo, que es el primer objetivo. Ahora, si tú me preguntas a mí, más allá de la estadística y todo, ¿esto ha sido suficiente para abordar el problema de seguridad? Yo creo que no. Pero, Sofía, ¿sí? A ver, pero es que usted me hace un análisis que yo lo escucho de derechas a izquierdas, dependiendo del sector, ¿cierto? Que es un análisis correcto. Todos sabemos que efectivamente el homicidio hay que cuidar la arma, pero vamos a las acciones concretas. ¿Qué es lo que más le cuestionaban a usted? Uno de los mayores nichos hoy día de delincuencia en las ciudades, por ejemplo, es el comercio ambulante. ¿Qué acción concreta hizo usted cuando era delegada con el comercio ambulante? Ya, lo que pasa es que ahí estamos mascando peras con manzanas, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del aumento de crímenes violentos u homicidios, eso no están vinculados necesariamente con el comercio ambulante. No, pero a ver, pero es que estamos hablando, estoy de acuerdo de dónde viene, dónde puede estar vinculado un punto en el otro. El tema son los diferentes focos de delincuencia que se originan. De acuerdo. Hoy día tenemos, por ejemplo, han habido homicidios que se generan justamente en los comercios ambulantes. En el caso de Viña del Mar tuvimos balacera en la playa por comercio ambulante, que se originó en el comercio ambulante, que generó un homicidio. En el mismo caso tuvimos en el Belloto, ya usted no como delegada, ¿cierto? En el Belloto este fin de semana. No, que hubo balazos, que no hubo balazos, que no hubo denuncia. Pero concretamente cuando yo le pregunto las acciones, porque efectivamente cuando uno la escuchaba hablar a usted como delegada,
comunicaba perfecto, pero las acciones concretas uno no las veía. Bueno, lo que pasa es que yo insisto, yo creo que hay que separar peras de manzanas cuando hablamos de seguridad. ¿Ya? Y efectivamente creo que uno de los principales problemas que tenemos hoy día tiene que ver con la cantidad de incivilidades y desorden que hay en las calles. En la misma vía pública. En la vía pública. Y eso es lo que demanda la ciudadanía, o sea, poder caminar tranquilo por la calle, poder ir a comprar sin tener miedo de sufrir algún robo, también otro tipo de delitos que se da o que de alguna manera utilizan muchas veces la necesidad de muchas personas, porque el comercio ambulante no todo está vinculado a delincuentes. Por supuesto, ¿sí? Que no. Hay mucha gente que trabaja y se esfuerza en su cubículo, pero también hay mucho que no. Así es. Y en particular, voy al punto que tú vas de comercio ambulante. En sus años, por ejemplo, alguna hizo una redada, sacó a los comerciantes. A ver, existieron porque nosotros vemos al delegado actual, que uno de los porotos que se está ganando, es que efectivamente con la alcaldesa Camila Nieto, en Valparaíso, parece que uno dice, parece que ahora sí. Lo que pasa es que usted acaba de dar en el clavo. A ver. Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, donde justamente se habla de dónde pueden haber ambulantes, dónde no, cuántos permisos se dan. Eso es una definición que se da por parte de los gobiernos locales, este caso de la municipalidad. Ahora, más allá de las distintas acciones que nosotros realizamos desde la delegación presidencial, usted sabe, por ejemplo, que los decomisos hoy día están en manos de los fiscalizadores municipales, o sea, del inspector municipal. Del inspector municipal. Por tanto, ahora tiene que tener una ayuda carabinero para poder llevarse. Efectivamente, y lo que costó muchísimo, y eso es evidente, ¿no? Fue la articulación en este caso con la Municipalidad de Valparaíso y la decisión, o sea, usted con Jorge Char no se llevaba bien. No, nos llevábamos muy bien. Si lo que pasa es que había una diferencia en la perspectiva de cómo abordar esta problemática. Lo que yo creo que hoy día hay un cambio evidente con la alcaldesa Camila Nieto, en donde se han llevado adelante distintos operativos y también una definición clara de ordenamiento de distintos espacios de la comuna de Valparaíso. Una autocrítica suya en el tema de delincuencia. Me gustaría escuchar una autocrítica. Mira, yo estuve 3 años acá con la región, fuera de ganar presidencial. ¿Qué le faltó hacer? Mira, lo que pasa es que yo no soy muy amiga de las autocríticas personales cuando, insisto, necesitamos una mirada de Estado en materia de seguridad. Yo quiero insistir en eso. Hoy día los creo... Pero cero autocrítica. Decir, oye, quizás me faltó mayor comunicación, quizás me faltó mayor coordinación. Seguramente pueden haber faltado muchas cosas, ¿no? Creo que si una persona piensa que hizo todo bien, usted tuvo 3 años en el cargo. Si una persona que piensa que hace todo bien, la verdad es que tiene bien poco que aprender, ¿no? Perfecto. Pero yo insisto en que hoy día la mirada para poder abordar las problemáticas en materia de seguridad tiene que una mirada mucho más amplia, una mirada de Estado y que en la que tenemos que dejar de hacer opinología. Hoy día el que golpea la mesa más fuerte, el que dice una frase más linda, el que parece que nos va a resolver el tema. Y no es así. Hoy día necesitamos poder enfrentar esta situación, no solamente además desde la perspectiva de la persecución, que es muy importante, los operativos con carabineros. Nosotros en la delegación, mientras yo estuve en la gestión, todos los lunes teníamos comité policial, ¿sí? Con donde buscábamos distintas estrategias, ajustábamos, mirábamos también lo que pasaba con los puertos, en fin, eran muchos los elementos que se iban analizando. Pero también hay que trabajar, creo, profundamente en la labor preventiva principalmente. Mira, a mí me gustaría darte un ejemplo. A ver. Que no salió mucho en la prensa cuando tuvimos este importante avance. ¿Cómo que era difícil contrapreguntar? Pues si usted no, pero que no me dejaban contar. No, era. Mira, pero yo me gustaría contarte lo siguiente. Cuando nosotros llegamos a la delegación presidencial, no sé si tú te acuerdas, había muchas situaciones que se daban en el sector de Montedónico en Playa Ancha. ¿Ya? Habían balaceras de manera permanente, habían enfrentamientos con carabineros, estaban los jardines infantiles, el CEFAM y los colegios con protocolos de balacera. Y eso posterior baja. Y eso efectivamente, eso bajó por distintas razones, ¿sí? Primero hubo operativos, en este caso muy importantes por parte de Policía de Investigaciones que desarticularon bandas delictuales que estaban ahí, ¿cierto?, disputándose el territorio, pero además ¿Eran bandas de narcotráfico? Eran bandas asociadas así a la venta de usted como delegada, pero además, antes de no me dejas contar. Cortito. Usted como delegada, ¿nunca tuvo un catastro de narcotraficante?
un catastro, o sea... Porque todo el mundo está en todas partes diciendo, no, el narco, el narco. Pero ¿cómo no vamos a tener un catastro? Ya, Bueno, este eso... territorio, no sé, me imagino yo, estoy viendo a lo mejor mucho Netflix, este territorio de Pablo Escobar, este territorio... No, mira, lo que había sido Porque dice, en una tenemos banda, pero ¿cómo no vamos a identificar la banda? Bueno, existen por supuesto identificación de bandas O sea, delictuales que operan. O sea, usted tenía En conocimiento... algunas ocasiones efectivamente hacíamos análisis de algunas de ellas, no de todas, porque además usted sabe, hay procesos investigativos que son parte de que, o sea, que están a cargo del Ministerio Público, que es un poder O sea, distinto ¿el delegado del Estado. conoce quiénes son los principales traficantes de la región? No sé si decirlo de esa manera, pero sí le puedo decir es que lo que el delegado sí conoce son los principales puntos de conflicto y cuáles son las No, pues eso lo distintas conocemos estrategias todos, que y la gracia que se es pueden llevar la gracia adelante. es saber quién Lo que le maneja ese punto. lo que le corresponde al delegado es la articulación de los distintos servicios. Pero déjeme Termíneme terminar de contar lo de Playa Ancha. Déjame Cuéntame lo de terminar Playa de Ancha. contarle. Bueno, vuelvo a Playa Ancha. Entonces, Vamos a Playa teníamos Ancha. esta situación, ¿cierto? De balaceras permanentes. Era muy compleja la situación. Se dan distintas intervenciones policiales luego de meses de trabajo, porque esto no es algo además que se puede hacer de un día para otro, ¿cierto? Pero en paralelo nosotros nos damos cuenta que el sector de Montedónico tenía un solo lugar, ¿cierto? Que era el que revestía una especie de protección para las personas, para los niños, niñas y jóvenes, que era la escuela. ¿Sí? En la escuela donde tenían talleres en algunas ocasiones, O sea, donde llegaban. alrededor de la escuela no habían delitos. No era que no hubiesen delitos. En la escuela los niños y niñas encontraban espacios de protección en donde podían llegar y no estaban expuestos permanentemente a la realidad, ¿cierto?, del barrio con Y ahí va la tarea distintas preventiva que usted me situaciones dice. de violencia y delictuales. Además, la escuela era un lugar donde tenía el director tenía un gran compromiso ahí, en donde permanentemente estaban trabajando con las comunidades, porque incluso era difícil que los niños llegaran a estudiar, ¿sí? Porque, no sé, llovía y se llenaban las calles de agua y no podían llegar a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, investigando sobre eso, nos damos cuenta además que la escuela que estaba en este sector era una escuela que había sido inaugurada el año 72 y que nunca había recibido una inversión pública de parte del Estado. Es decir, tenían las puertas rotas, las ventanas rotas, los niños pasaban frío, la cancha era de tierra, etcétera, etcétera. Como cientos de escuelas en la región. Así es, pero estamos hablando de una comunidad históricamente marginalizada, ¿no? ¿Ya? Cuando uno piensa, yo viví en el quinto sector de Playa Ancha con mi abuelo cuando estudiaba, y ya en ese tiempo, que fue hace años ya atrás, uno no iba para allá, porque era peligroso, porque estaban los delincuentes, o sea, además se estigmatiza muchísimo el sector y no permitimos que los niños, niñas y jóvenes, niños que no nacen delincuentes, ¿cierto?, no también tengan una posibilidad de poder tener en su vida una vida distinta. Y si a eso le sumamos que en esa vida parte por una escuela que tiene hasta los vidrios rotos, evidentemente hay una deuda que tiene la sociedad con ellos para poder mostrarles también que es posible otra forma de Ahí vida. donde usted dice que es la tarea preventiva. Así es, yo creo que es ahí donde tenemos que fortalecer la presencia del Estado, en donde debemos proteger a través de distintas políticas públicas, partiendo por cosas tan simples como que el baño del colegio tenga las condiciones dignas que corresponden. ¿Y sabe qué? Cuando inauguramos porque ¿La escuela? llevamos ¿Sí? inversión pública, cerca de 900 millones que fueron invertidos, lo primero que nos decían los niños era, ¿sabe qué? Lo que más me gusta de esta escuela es que tiene un baño como de mall. Mira. Porque claro, porque es que no pasamos frío, es que podemos venir. No y como ya el no bol va- de debe ser un bol de Santiago, pero los baños del bol de Viña no, son. no sé, Sí, pero es que sabe que no pasamos frío, es que sabe que podemos venir y tenemos dónde comer. Y ese tipo de cosas creo que son tan importantes como también el poder tener de estas intervenciones policiales en distintos barrios. Ahí se hizo un trabajo muy interesante con la Universidad de Playa Ancha, incluso con la Armada, donde pudimos coordinar, ¿cierto?, un taller de rugby especialmente para los niños y niñas de Monterrey. Prevención, dice usted, abrir la mirada. ¿Qué es la mirada? Oiga, Sofía, yo Así le quiero es. llevar a otro episodio que nosotros hemos vivido en estos 3 años con usted como delegada, que creo que es uno de los más duros, pero también comunicacionalmente bien extraños, y nos gustaría conocer su versión de la historia. El incendio de Viña. El incendio, usted no estaba de vacaciones. Así es. ¿Por qué la delegada se va de vacaciones o el delegado se va de vacaciones en pleno verano cuando efectivamente es la época donde hay más gente, donde hay más servicios? ¿Debiese cambiar las vacaciones? O sea, yo creo que lo primero que me gustaría mencionar sobre eso es que si bien yo estaba de vacaciones ese día,
El mismo día yo volví. Demoré menos de 24 sí, horas, como siempre fue característica no de mi mi gestión. No es el gestión. punto, y ahí la quiero llevar al primer punto. Pero la quiero llevar al punto de las vacaciones. Usted fue autoridad. Bueno, Y quizá mañana va a ser diputada, ¿cierto? Con la experiencia. Un delegado, al menos de esta región, que es turística, no debiese tomar vacaciones en verano. Mire, mi experiencia, luego de casi 3 años en la delegación presidencial en la región de Valparaíso, es que nunca es un buen momento en la región de Valparaíso. Sí, pero la región de Valparaíso. Concuerdo con usted, pero concordemos que en verano es el peor momento. La región de Valparaíso siempre de manera permanente está enfrentando distintos escenarios o catástrofes, amenazas. Si no es el aumento de las temperaturas, es el crecimiento de los ríos. Si no es el crecimiento de los ríos, es el paso fronterizo, ¿cierto?, en los Andes, que durante el invierno también tiene bastantes emergencias que atender a propósito del paso de camiones y de la acumulación de nieve. Si no es eso, o sea, yo creo que la región de Valparaíso es una región que demanda tanto que la verdad es que nunca es el mejor momento. Ahora, vamos al minuto del incendio. Es al legítimo derecho de descansar también, ¿cierto?, que tenemos todos y todas, especialmente cuando hay una pega que es de 24/7. Estoy de acuerdo, pero si mi pega justamente es representar al presidente, no me voy a ir en la temporada que tengo incendio, en la temporada que tengo más afluencia. No sé, es una mirada, una visión. Creo que el delegado, no sé, el delegado de la Quinta Región se toma vacaciones entre mayo y junio, el delegado del sur, no sé, puede ser, no sé. Entre mayo y junio hay una mayor cantidad pero es menos probable que haya un incendio forestal en mayo que en marzo. No, hay otra amenaza. Usted, vamos al incendio, Sí. estaba de vacaciones. Así es. Asume una subrogante. ¿Bajo qué criterio político asume esa subrogante? Porque la nombra directamente la ministra del Interior, ¿cierto? En este caso, Carolina Toá. Existe un decreto, ¿cierto?, que habilita en este caso a la definición de quien subroga, de acuerdo también a criterios que son establecidos en este caso por el delegado y la delegada, también en conversación con la ministra. O sea, usted tiene que ver con quién lo va a subrogar. Sí, por supuesto que sí. ¿Y por qué no se acude? Porque me acuerdo cuando estaban los conceptos de los intendentes, ¿se acuerda? No sé, pues si iba de vacaciones el intendente de turno y asumía o el gobernador de Valparaíso o el gobernador de Marga María. Pero aquí asume un seremi. Mira, a mi juicio fueron dos elementos principales. Lo primero es que esta no era la primera vez en que la Seremia de Justicia hacía la subrogancia. Ella fue permanentemente la subrogancia de la delegación presidencial regional, y eso también respondía principalmente a que a mi juicio no era lo más adecuado que un delegado provincial tuviese que estar a cargo de 2 provincias, especialmente de Marga Marga, de Quillota, que además son provincias en donde han tenido un aumento sostenido también en la cantidad de incendios forestales. Aunque así se hubiese venido haciendo históricamente para atrás. Así es. Ya, Ese perfecto. fue mi juicio. Ese fue su juicio, que Así no es. quería. Seremi de Justicia. Así es. ¿Cómo lo hizo usted, cree, su subrogante en el incendio? Mira, yo creo que la situación del incendio de Viña del Mar, que además tú sabes, uno de las emergencias más grandes de los últimos años, o sea, en el país. El incendio de Viña del Mar tiene 3 características. Que primero es el incendio desastroso en la historia de cómo arrasó. Pero yo creo que no existe ningún otro nivel más de negligencia de los estamentos públicos que lo que pasó en el incendio de Viña del Mar. Respecto del rol en este caso. O sea, imagínense, no funcionó la alarma Senapred, el CONAF se equivocó, teníamos bomberos y voluntarios de CONAF haciendo los incendios. Mira, respecto del rol en este caso que le toca jugar a la Seremi, yo no tengo ninguna duda de que tomó todas las decisiones posibles con la información que tenía a disposición. Usted dice que no se equivocó en nada. Yo no tengo ninguna duda de que tomó las decisiones que podía tomar con la información que tenía a disposición. O sea, entonces la información que tenía a disposición era la mala. Es evidente que era insuficiente. Sí. O sea, eso lo dice hasta la Contraloría, ¿sí? En un informe que emitió hace unos días atrás. ¿Usted leyó el informe que hizo la comisión de la Cámara de Diputados? Leí el informe que hizo la comisión, sin embargo también tengo conocimiento, porque existieron distintas investigaciones, ¿no? Hubo sumarios, hubo también una revisión de organismos internacionales que solicitó el presidente, hay una investigación penal en curso también, y también hubo una revisión de parte de la Pero lo público que podemos Contraloría. conocer, la opinión pública y los medios de comunicación, el trabajo que hace la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, realmente un trabajo muy serio. Que explica prácticamente, hace una cronología minuto a minuto cómo fueron produciendo. Bueno, yo también por ejemplo, que la delegada que a usted la subrogó y que la estaba reemplazando, se demoró bastante en llegar al comando mando. Por eso yo insisto, lo que
plantea la Comisión Investigadora de Incendios es ratificado también por el informe de la Contraloría, en tanto existió falta de información. Y cuando no hay información es difícil tomar las decisiones en los tiempos correspondientes. Por tanto, yo insisto, la delegada tomó las decisiones. ¿Y quién tenía que levantar esa información? Los organismos técnicos, principalmente la CONAF y Senapred. ¿Que dependían de? En este caso, CONAF de parte del Ministerio de Agricultura y Senapred de parte del Ministerio del Interior. En el minuto del incendio usted vuelve. Así es. Y se hace cargo, son ustedes inmediatamente. A las 10 de la noche. Ese mismo día. Así es. ¿Qué pasaba a las 10 de la noche? ¿Qué información tenía usted? Bueno, justamente el primer COGRIT que nosotros realizamos Ese fue a las 10. El día viernes en la noche. Así es, el día viernes en la noche en el primer COGRIT nosotros ya teníamos información acerca de que era un incendio de proporciones, que evidentemente había superado también ciertos las capacidades que habían y que por tanto era necesario, por ejemplo, asumir que había un estado de excepción. Nos demoramos cerca de una hora, ¿cierto?, entre el primer COGRIT y la declaración del estado de excepción, donde además asume el almirante Muñoz, con el cual trabajamos de manera sistemática durante meses, ¿cierto?, para poder tomar distintas medidas. Por un lado, en la gestión o en enfrentar el incendio que todavía seguía, ¿cierto?, el día siguiente, y luego también... ¿A esa hora usted tenía información de las víctimas? ¿Había gente atrapada? Había información de parte de los organismos, principalmente bomberos, de carabineros, de que había víctimas fatales. De hecho, no sé si usted recuerda, la primera información que nosotros entregamos, que se había confirmado, era del lamentable fallecimiento de 13 personas, lo que además después, ¿cierto?, fue siendo... se fueron sumando víctimas a propósito de la información que levantaban los organismos. Pasaron los días y hay una imagen muy potente y que nos llama muchísimo la atención del equipo de trabajo. Usted nunca se llevó bien con la alcaldesa Ripamonte. Hay prácticamente imágenes de desprecios mutuos. No sé. ¿Nunca se llevó mal con ella? No, lo que pasa es que yo creo que lo importante en el trabajo, en este tipo de trabajos que además son muy complejos, no son cómo te llevas tú uno con el otro, sino el cómo se puede trabajar. Pero es importante la relación. Y no tengo ninguna duda. Ella fue muy crítica con usted. Sí, por supuesto que sí, y está bien que lo sea. Era el rol que le tocaba jugar como alcaldesa, ¿no? Cada uno ahí tenía que jugar un rol. Y la alcaldesa tenía que levantar la demanda de los vecinos y vecinas que hasta ahora, ¿cierto?, está demandando con mayor rapidez a propósito del proceso de ¿Usted cree que la Municipalidad de Viña lo hizo bien su trabajo preventivo en el tema de los incendios? Bueno, yo creo que ahí siempre es necesario mejorar elementos. Creo que hoy día el país requiere de una institucionalidad, una legislación incluso que está ahí durmiendo en el Senado, ¿cierto?, que mejore las capacidades que tienen los gobiernos locales, los gobiernos regionales, las delegaciones para poder realizar ciertas acciones preventivas, como también el poder exigir a ciertos privados, ¿cierto?, que las realicen. Yo quisiera comentarte que uno de los principales problemas que teníamos a propósito de lo que venía la proyección, estoy pensando en el año 2020, de la temporada 2024-2025, era que un gran porcentaje de los predios donde había que ejecutar cortafuegos justamente eran de privados, en donde no podía, ¿cierto?, entrar en este caso las capacidades o de la municipalidad o en este caso de la delegación presidencial por ser un predio privado y que no necesariamente colaboraban en esa dirección. Bueno, pero con la información levantada de CONAF y de Senapred, que era bastante eficiente, aunque hubiese estado todo eso limpio, igual se hubiese quemado. Principalmente por eso yo creo que hoy día pero usted cómo miramos para adelante en esta situación, creo que lo más importante es cómo somos capaces de asumir que aprendizajes y de mejorar la institución para la respuesta, en este caso, de los organismos tanto de emergencia como de ayudas tempranas y de reconstrucción. Usted mira el incendio, pasan 2 o 3 días, yo creo que usted se va a sectores de Viña del Mar y mira, hizo varios sobrevuelos usted también, ¿cierto? Miraba en primera línea la catástrofe. Miraba a la gente, toda la necesidad que tiene. Ha pasado 1 año del incendio. Así es. ¿Qué le dice usted a la gente, como ex representante de su gobierno, que este gobierno no ha sido capaz de reconstruir? Mira, no solamente sobrevuelo... Esta ha sido la peor reconstrucción de la historia de Chile. Cuando recordamos, por ejemplo, el terremoto de 2010, y vemos que el gobierno de Piñera en 4 años fue capaz de reconstruir 90.000 casas. Aquí estamos hablando de 5.000. Ya, yo creo que esa es una discusión que puede tener distintas miradas, pero a mí me gustaría fijar la mirada yo le quiero, más que los tecnicismos, Sofía. No quiero porque hablar sobre tecnicismo. Imagínese, detrás de esa cámara hay una persona que hace 1 año perdió su casa, y no una,
son miles. Mira, si yo no quiero... Y el gobierno, imagínate, hoy ya sacan al Servio. Como dice un diputado, por el hilo más corto se corta el tema, no sé. El gobierno no ha sido capaz, independiente, si este hubiese sido un gobierno de derecha, de izquierda, de colorado, azul, verde o amarillo. ¿Por qué el gobierno no ha sido capaz de reconstruir? Mira, yo creo que ahí sí estamos de acuerdo. Yo creo que aquí el problema es mucho más de fondo. Y es que estamos ante un Estado incapaz de responder de manera rápida, eficiente y con sentido de realidad ante una catástrofe de esta envergadura. Eso es evidente, o sea, es imposible que pensemos que esto ha ido a buen ritmo, que se ha hecho súper bien. No, eso no es real. Y eso no es real porque justamente todavía dependemos de manera permanente, principalmente del privado para poder avanzar. O sea, a mí me tocó estar en discusiones con algunas empresas para poder habilitar agua potable y electricidad, haciendo negociaciones en medio de la catástrofe, cuando la gente, no solamente en sobrevuelos, porque la gente en la calle, por ejemplo, efectivamente, haciendo negociaciones cuando lo que nosotros queríamos resolver. ¿Qué responsabilidad usted le da, por ejemplo, a ESVAL en el No, mira, es que más allá de de la responsabilidad, yo quiero insistir en esto. Hoy día lo que necesitamos es un Estado más fuerte, que logre responder a este tipo de situaciones. La gente que nos está escuchando, la gente a la que hoy día no tiene respuesta, lo que le interesa es que le resolvamos temas tan básicos como el agua, la luz y una casa. No, Sofía, sí, y hoy día, pero el con gobierno, este Estado, déjame terminar, con este Estado no damos el ancho, es que ni ni ningún otro ¿Con gobierno. este Estado o con este gobierno? Porque con este Estado. Porque uno mira y dice, ¿cómo actúa el gobierno? El gobierno, acuérdense que nos trajo a la ministra Camila Vallejo. Y primero era Maya Fernández, duró 2 días, se fue. Camila Vallejo. Uno veía comunicacionalmente, usted me lo va a negar, pero veía efectivamente que entre la delegada presidencial, la ministra y la alcaldesa de la comuna incendiada, no había comunicación. Y no había. O sea, sacaron la sala de emergencia del Sausalito, se la llevaron a la Armada. Y la Armada no dejaron entrar a la alcaldesa. Entonces, no, es que eso bueno, no, mira, yo creo que hay harto de... Ahora, cuando el gobierno, eso no es real. Pero, a ver, pero si lo vimos. Entonces, ¿Qué vino a hacer Camila Vallejo acá? Mira, es que yo quiero... Que también es su partido. ¿Qué vino a hacer? Porque uno no entiende el rol de Camila Vallejo. Bueno, pero mire, yo no quiero hablar sobre el rol de la ministra o cómo se llevaba este con otro. A mí lo que me interesa que podamos llevar adelante en esta conversación es problematizar y poder buscar solución a este tipo de situaciones. Porque a la gente no le interesa cuál es el rol o no, Sofía, o cómo se llevaba esta persona con la otra. Pero lo que le interesa es cómo las autoridades, que además vivimos esa situación, ¿cómo lideran? Somos parte de la solución. ¿Y cómo lideran? Y hoy día somos parte de la solución. Y lo que yo te puedo decir con la experiencia que me tocó en esta catástrofe es que era evidente que este Estado no da el ancho. ¿Y porque faltaba un liderazgo? Es evidente que si tú te tienes que sentar a negociar con empresas privadas, incluso para ver dónde, cuándo y cómo y por qué pones agua potable, entonces tenemos un problema. ¿De liderazgo? Hoy día, yo creo... ¿No es de liderazgo? No, es un problema de capacidad del Estado de también poder garantizar el acceso a estos temas básicos. ¿Y por qué el año 2010 Piñera sí lo pudo hacer? Es que es una situación absolutamente distinta. Estamos hablando de una catástrofe nacional versus la catástrofe de la pérdida de 5.000, 6.000 viviendas. O sea, era más fácil en arreglar, un sector más pequeño. Era más fácil arreglarlo de acá que lo de... No estoy diciendo que sea más fácil. Lo que yo estoy diciendo es que las características de esta emergencia requería de un Estado más fuerte. Y yo no tengo ninguna duda. ¿Estamos preparados ahora para ese Estado fuerte para adelante? Ninguna duda de que es posible mejorar la institucionalidad generando, por ejemplo, excepciones. Voy a ir a un ejemplo súper concreto. Hoy día tenemos problemas en materia de poder entregar subsidios, ¿sí? Porque no se han entregado todos los subsidios, porque hay unas personas que son hábiles y otras personas que son inhábiles. Y yo creo que en este tipo de situaciones y en otras, hay que saltarse ciertos pasos. Del déficit habitacional que tenemos en nuestra región, hay que saltarse esos pasos porque la gente necesita poder resolver un techo donde vivir. Es más, yo podría decir, cerca del 60-70% de las personas que perdieron su vivienda resolvieron de manera autónoma, autoconstruyeron sus casas, y hoy día lo que están esperando es que a través de un subsidio, ¿cierto?, se les devuelva cierto porcentaje de esos recursos que gastaron siempre y cuando sean hábiles. Yo creo que en este tipo de situaciones catastróficas y excepcionales hay que tomar medidas excepcionales y saltarse ciertos pasos para poder responder a la ciudadanía que poco le importa en realidad cómo se lleva una persona con la otra. Ya, pero descartamos la falta de liderazgo, dice usted. O sea, el presidente Boric ha tenido liderazgo en la reconstrucción. Absolutamente, yo creo que el problema es mucho más de fondo. Mira, tenemos mucho más ahí,
Está bien. Sí, pues. Oiga, Sofía, cuénteme, ¿cómo viene su desafío 2025? ¿Quiere ser diputada? Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Ahora sí que el Frente Amplio no me dobla. No, hoy día... Oiga, pero le están colocando una competencia fuerte por ahí. Porque a usted que no le gusta cómo se lleva con quién, nosotros nos gusta, como nos gusta Sí, saber. me imagino, Somos me imagino. somos más copuchentos. Ya sabíamos que con Ripamonti se hacían así. No, eso es parte de Ya, lo- pero de con los Mundaca. cagüines, ¿Y con nada más. Mundaca? Mira, yo creo que para nadie es nuevo que los principios nuestros no fueron fáciles. No, ¿Sí? o sea, No fueron fáciles, no. bastante no. complejos, po. Fueron complejos, efectivamente, porque además en Y un eso contexto, y eso que Rodrigo es tan simpático. o sea, y además el gobernador lo conocía hace muchos años. Nosotros nos conocimos en la Ligua. Hace muchos años atrás, cuando éramos parte O sea, del ¿usted mismo sabía del movimiento carácter de social, Rodrigo? lo conocía absolutamente. Ahora, el punto es que, efectivamente, y ahí no nos vamos a pisar la cama entre superhéroes, se dice, ¿no? Sí. ¿Pero quién es el no superhéroe? fue- El superhéroe. no fue- no, pues nosotros, si eso Ah, estoy no, si a mí no hablando. me alcanza a mí no me alcanza para Estoy hablando superhéroe. de nosotros. No, todavía no. No fueron comienzos fáciles, porque Entre además usted- sí, po. estamos en una institucionalidad nueva. Sí, la delegación presidencial, acuérdate que se creó un año antes de que yo asumiera el cargo, y estamos en un proceso de centralización que evidentemente había una no pugna de está egos. del todo resuelto. Había una pugna no personal, sino que desde las instituciones de tener claridad de quién jugaba qué rol, porque eso no lo resolvió No. la ley de elección de No, gobernadores. no lo resolvió. Entonces, efectivamente, fue un comienzo difícil. Sin embargo, en la medida que fuimos avanzando, logramos trabajar de manera muy mancomunada a propósito del principal objetivo que teníamos, que era mejorar las condiciones de vida de los vecinos de la región de Valparaíso. Oiga, ¿y le va a colocar a su jefe de gabinete como que Farfán quiere ir de candidato en el 6? No, pero mire, yo Yo pensé que yo cuando veo... yo dije, aquí ¿cómo? la competencia no está en los compañeros y compañeras de lista, ¿Cómo no se está la en di- el progresismo. Yo tengo la ¿Dónde está? convicción, está al frente, pues. O sea, hoy día... Pero si el son rol- cuatro hoy cupos. día- Si hoy tiene- día si lo usted que la necesitamos- izquierda va a sacar 4, la derecha va a sacar 4. A mi juicio, hoy día lo que necesitamos es asegurar un parlamento que esté disponible para poder quebrar huevos si es necesario, para poder hacernos cargo de cosas que siguen ¿Quebrar o pendientes. tirar huevo? No, quebrar. Ah, no, quebrar no. Ya. Oiga, ¿una sola lista? Una sola lista es una alternativa. Pero ¿qué le gusta a usted? ¿Una lista o dos listas? A mí me parece que hay que tomar la decisión que nos asegure tener mayor competitividad y asegurar una mayor presencia en el Parlamento. ¿Quién es su- Eso será parte del análisis, además que de carácter nacional. ¿Quién es su presidenciable? Hoy estamos, mira, desde el Partido Comunista hoy día está en un proceso de discusión a propósito de eso, también de, por supuesto, de sus cartas para el Parlamento, las senatoriales, y por supuesto que vamos a tener un candidato o Pero el candidata suyo, presidencial. ¿cuál es el suyo? Bueno, es que yo soy militante del Partido O Comunista. sea, si el entonces- comunista dice Carmona, Carmona, Sí. si que dice Carol, Soy Carol. parte de Si la dice- discusión, por supuesto, y si y lo dice que, Jadwe. lo que sí creemos es que tenemos que tenemos que tener un candidato. Y ese candidato, sea comunista o no, va a ser defendido en este caso por el Partido Comunista en su totalidad. ¿Va a ser dupla femenina con Carol Carola? Vamos a ver, ¿Sí? vamos a ver, ¿Sí? ¿Va a ganar? vamos a ganar, ¿Sí? Cuando esté inscrita, la invitamos de nuevo acá. vamos a ganar. Sofía González, Así es. muchas gracias Muchas gracias. por la a ti. entrevista acá en puranoticia.cl. Buenas noches.